Muy buenas tardes, alquimistas, ¿cómo están? Acá disfrutando del aire libre, del vientito, de un buen mate, ¿cómo están? Bueno, feliz por tantos mensajes, muchas gracias por cada mensaje. Cuando puedo contestar sus consultas lo hago. Se escapó el perro del vecino. Esas cosas que pasan en los vivos. ¿Cómo les va? Bueno, en cada consulta que hacen intento ponerla en mi estado para que todos puedan aprender de esas mismas respuestas, porque obviamente muchas veces son muy similares las historias, los conflictos, los síntomas, y una respuesta nos puede abrir la puerta a descubrir qué es lo que pasa en nuestro interior y por qué ocurre todo ese caos en nosotros, que a veces nos hace estar con ira, con enojo, con angustia, no sabemos por qué tenemos esas emociones o por qué tenemos un síntoma. Entonces, esa apertura o esa respuesta muchas veces nos hace cuestionarnos ciertas cosas y poder comprender cuál es el origen de lo que nos pasa. Así que creo que cada respuesta nos ayuda. Nati Leal 22. Nati, me duelen muchísimo las rodillas todo el tiempo. ¿Qué significa? Nati, las rodillas es flexibilidad, pero ¿para qué? Fíjate esto, o sea, vamos a usar lo que sucede en el entorno. Dice, vení acá. Sí, vení acá, le dice al perro, obviamente, que está ladrando ahí, que quiere ser libre, porque tiene que ver con el tema de las rodillas. Me estoy arrodillando o me estoy sometiendo a una situación o a una persona. A veces es a una situación, porque nosotros ponemos a las situaciones a veces como jefes. Mucha gente, por ejemplo, tiene su propia empresa, su propio emprendimiento y sin embargo sigue siendo empleado de sí mismo. O sea, me someto, ¿por qué? Porque ahora soy el jefe y tengo que estar 24 horas pendiente y entonces me someto a esa situación y tampoco tengo libertad. Entonces, es una situación donde justamente te sentís como ese perro, por fidelidad. El perro es símbolo de fidelidad y tiene que ver con eso. Las rodillas nos hablan de que te estás sometiendo a una situación por fidelidad, por lo que escuchamos. Porque el perro habla y hay que escuchar. No solo a mí, no solo a vos, sino a lo que pasa. ¿Sí? ¿Con quién sos tan fiel que te sometes? Te arrodillás, te inclinas, porque viene por ahí. Y eso es lo que significan las rodillas. Elenita, hola Nati, gracias por todo. Gise, tengo conjuntivitis, ¿por qué me ocurre? Todo lo que son los ojos tiene que ver con ver, ¿no? Ay, ¿qué te produce el síntoma de la conjuntivitis? ¿Te arde, te duele? Porque todo lo que uno dice con sus palabras de esos síntomas tiene que ver con la historia que está detrás que nos pasa, ¿sí? Siempre hay que ir a ver al médico. O sea, cuando hacemos un viaje interior tenemos que entender de que cuando ya está somatizando en el exterior necesitamos usar la medicina a nuestro favor, usar la ciencia a nuestro favor, sea homeopática, sea convencional, común, no importa qué, pero hay que accionar de ambas maneras, ¿sí? Entonces, yo tengo que entender que cuando hay una conjuntivitis hay algo como sucio, viste que a veces se hace como una suciedad. Entonces estoy viendo algo que para mí es sucio. Robar, traición. Y hay que ver qué ojo, generalmente el derecho, siempre en personas diestras, el derecho tiene que ver con los afectos, personas que queremos mucho. Y el izquierdo con los peligros, los miedos, los enemigos. A veces son situaciones, no personas. No es que estoy viendo algo sucio de una persona. A veces uno se hace problema por cosas que están en la tele, ¿no? Cosas que son noticia y que por ahí uno mismo dice, qué mala sangre que me hago, y después afecta a la sangre. Tenemos temas de circulación, temas de anemia, bueno, en fin. Pero porque uno expresa frente a lo que está observando, y tenemos que entender que lo que observamos también tiene que ver con nosotros, con nuestras creencias, nuestras experiencias y nuestros juicios. Hola, Vale, ¿cómo estás? Lilen Pérez Saiz. Ayer entendí lo del polo positivo y el polo negativo. El estado de conciencia. Fue una gran alegría. Me alegro mucho, Lilen Pérez Saiz.
Entender que los polos, o sea, yo no me puedo polarizar ni en el bien ni en el mal, porque en realidad todo eso lo hace la mente. Esto está bien, ¿según quién? Según creencias, según juicios. Esto está mal, ¿según qué? Porque todo depende del lugar donde se miran las cosas. Y el juicio ya viene desde el ego, el que nos vuelve ciegos, ¿no? Estoy enojada, ¿por qué? Porque me lastimó. Porque me hizo mal, porque y siempre con mis alumnas le digo, el me es una oveja eterna que se queja de lo exterior y no hace nada para modificar eso. Yo tengo que reaccionar frente a eso y esa reacción tiene que ver con mi aprendizaje interior. ¿Cómo reacciono? Si yo reacciono con enojo, me defiendo. No es que está mal, no es que está bien, pero tiene que ver con conocerme a mí, porque eso es fundamental. Nos van a pasar cosas para conocernos a nosotros. De eso se trata un camino interior, conocerse a uno, no conocer una verdad absoluta, sino que la verdad es quién soy yo, por qué me pasa esto, para qué atraigo esta situación, cómo me siento, y no hacerme preso de esas emociones, sino yo poder equilibrar esas emociones y yo poder surfear en ese mar. Digamos que nosotros somos surfistas y nuestras emociones son un océano. Entonces, tenemos que surfear. Y si nos perdemos, aplaudimos. Vale, desde San Juan. Flor Batista 33. Hola Natalia, hola. Hola Beli PCT. Beritolo 2017. Nati, sacrolitis. ¿Podés hablarme de eso? Calculo que es en el sacro. Y todo lo que termina en itis es enojo e ira, ¿sí? El sacro es lo sagrado para vos. Como está en la zona, el final, digamos el huesito dulce, el final de la columna, tiene que ver con la parte sexual, porque tiene que ver con la identidad también, porque está cerca de la cola, el culo para los españoles. Y tiene que ver con lo sagrado para vos. Generalmente tiene que ver con lo sexual, pero no siempre, porque eso no es sagrado quizás para alguien. Pregúntate qué te pasa a vos con una situación de ira, de enojo, con algo que para vos era sagrado. Esto para mí era sagrado y pasó algo. Y fíjate cómo es tu síntoma, porque la descripción que vos haces de cómo lo sentís, o sea, el síntoma me habla del sentir, cómo yo lo siento. Por eso hay mucha gente que tiene enfermedades iguales, pero lo sienten distinto. Y los médicos tratan de poder diagnosticar en base a los síntomas, a lo que siente la persona, para poder hacer los análisis y ver a través de los estudios cuál es el diagnóstico real. Y a veces ocurre que los médicos dicen, mira, no sé qué es lo que te pasa, y es como que se tarda mucho tiempo en diagnosticar porque la persona lo siente diferente, pero eso es por su percepción en base a sus síntomas. Por eso les digo, no somos de diccionario, no es que esa zona siempre tiene que ver con lo mismo, por eso siempre es con lo sagrado para vos, y para vos lo sagrado puede ser cualquier cosa. Miriam Herbal, hola Nati, estoy con mucho dolor en la espalda y no puedo agachar la cabeza porque siento un dolor tirante en la espalda. Bien, Miriam, fíjate que decís que tenés mucho dolor en la espalda y no me puedo agachar la cabeza. Es genial, la espalda te está enseñando de que dejes de agachar la cabeza, porque en realidad lo que te duele es agachar la cabeza. En un nivel simbólico. Agachar la cabeza, inclinarme ante el otro, someterme ante el otro, me duele. Y son por acciones que hiciste antes de que el síntoma apareciera, que es por lo cual se desencadena en lo físico. O sea, seguís bajando la cabeza. Ese es el tema. Si yo no reacciono distinta, si yo no acciono distinta, nunca corto con el conflicto emocional que desencadena el síntoma. Pato Parigiani, sistema inmune, perdió cabellos hasta las pestañas y cejas. Bien, el sistema inmune es el que nos protege. Entonces, el cabello, el pelo en sí mismo es fuerza. Entonces pierdo la fuerza y no me estoy defendiendo contra lo que me estaría haciendo mal. O sea, por eso afecta al sistema inmune. Tiene que ver con que no me estoy defendiendo, no me estoy protegiendo. Y tiene que ver con fuerza. Hay que ver dónde empezó el síntoma para ver bien la historia. Pero tiene que ver con que perdiste las fuerzas.
Gisela Jimena, ¿por qué da conjuntivitis? Porque estás viendo una situación que para vos es sucia. Nati Belagárnica. Nati, estoy con dolor de las coyunturas solo del lado izquierdo, brazo, rodilla y tobillo. Lado izquierdo generalmente, persona diestra, tiene que ver con los hijos o lo que vos tomás como un hijo. A veces es una mascota, a veces es un negocio, a veces es el auto, viste que le decís, es como otro hijo, ¿me entendés? Hay que ver cuál es la historia, pero tiene que ver con algo relacionado con eso, con una situación de coyuntura. Mira, el coyuntura y el conyugal suena muy igual, pero tiene que ver con una situación de doblez. Hay que ver la historia y fíjate cómo te duele, porque en realidad cuando uno expresa cómo son sus síntomas, ahí está la historia. Vos acá me dijiste nada más dolor. Es una situación que te duele, pero ¿cómo es ese dolor? Describirlo ayuda a saber cuál es la historia y desde cuándo. Muy importante eso. Valeria, ojos secos. Mi abuela tenía ojos secos, me acuerdo. Y lo que sufría porque también tenía reuma en los ojos. Uno de los pocos casos en el mundo. Horrible. Pero los ojos secos es por no llorar, por no lubricar. Entonces yo cierro los ojos porque no quiero ver, para poder relajar, porque cuando hago así y hay viento te arde o te duele mucho, entonces necesitas lubricarlo todo el tiempo. Entonces yo ya no quiero llorar más y ya no quiero ver más, porque lo que estoy viendo me recuerda algo que me hace llorar y como no quiero llorar más me seco los ojos. ¿Se entiende? Es una prohibición a sentir dolor. Entonces el dolor pasa a nivel de los ojos. Hola Nati, soy Mónica de Uruguay. ¿Qué te dice mi nombre? Gracias. Mónica, nada más. Recuerden que el encuentro con el nombre es un encuentro que tiene que ver con encontrarse ustedes con ustedes mismos. Yo ahí no puedo meterme en el medio, porque en realidad el camino interior implica vos haciendo tu camino interior, no yo en el medio ahí diciéndote cosas. Porque el que te está diciendo cosas, te lo está diciendo en base a su propia experiencia. Nadie va a poder conocerte mejor que vos misma, pero eso es un camino que tenés que decidir emprender vos. Encontrarte con tu nombre es encontrarte con vos, con esa identidad, con todas las ideas que tus padres tuvieron antes de que vos estés. ¿A alguien le suena el celular? Hola Nati, buenas tardes, genial. Hola Mariel. Sandra González, con muchas zetas. Hola, el ciático en las dos piernas, ¿qué me están diciendo? El ciático, sí a todo. Ciático tiene que ver con conflicto de desvalorización con respecto al dinero, la valoración y a la sexualidad. Hay que ver cuál es el tuyo o todos, ¿sí? Porque muchas veces tiene que ver con todos juntos. Mel Meselean, intolerancia a las harinas, me broto mucho y picor. Bueno, de por sí que las harinas, hay que ver a qué harina o si a todas, pero las harinas tienen que ver con la unión familiar. La unión familiar. Y en especial las harinas tienen que ver con la función del padre, con el jefe, con la autoridad. Hay que ver que ya no toleras quizás la autoridad, ya no toleras más al jefe, ya no toleras más a tu familia, ya no toleras intolerancia a una situación que tiene que ver con esos aspectos. Silvana Fiochetta 4. Hola Nati, hice mis metas y ordené ganar más dinero y habitar en mi casa cómodamente en mi casa y me empecé a mover el trasero. Pero con el dinero no sé qué más hacer. ¿Me podés ayudar? Silvana, bien, el tema del dinero tiene que ver con la valoración. La pregunta es, ¿vos valorás tu trabajo? ¿Vos valorás lo que estás haciendo? Y segundo, por ejemplo, supongamos que somos empleados. Entonces, el monto del dinero que recibimos es 1. Entonces, es muy importante entender que ese monto no va a variar si yo no hago algo nuevo. La pregunta es, ¿estás haciendo algo nuevo? ¿Estás invirtiendo en algo nuevo? ¿Haciendo algo que te pueda ingresar un dinero nuevo? Porque estar esperando algo que generalmente se mueve porque hay un aumento externo, es como estar esperando que otro me dé el poder de afuera. Ahí está el tema. Y si vos estás haciendo algo propio, es muy importante que acciones invirtiendo en que eso
lo pueda ver la gente, si lo estás publicitando, si vos hablas de eso, si lo estás vendiendo. Vendiendo implica de que vos cada oportunidad, cuando estás con una amiga, cuando estás con una persona, estés vendiendo eso, o al menos estés atenta por si el otro puede querer ese servicio o eso que vos estás vendiendo. Entonces tenés que estar alerta al vender. Noelia Aguilar 7. Cuando tienes los dientes mal, se caen y tienes caries. Bueno, primero no hay que ir al dentista. No podemos evitar el avance de la ciencia, ¿sí? Tenemos que hacer las cosas habituales, pero al mismo tiempo preguntarnos qué es lo que pasa. Generalmente en todo lo que es descodificación, los dientes tienen relación con algunas cuestiones. Eso lo puedes ver en Google, pones dientes, biodescodificación y te va a aparecer seguramente un mapita de dónde están los dientes y las caries. Lo que yo te puedo decir es que los dientes tienen que ver con las decisiones, con morder, con atacar, con alimentarse también, porque nosotros, gracias a masticar, nos alimentamos. Entonces, cuando nuestra boca no está bien, tiene que ver con nuestros alimentos, con nuestras decisiones, y si atacamos o no atacamos, ¿sí? Si nos defendemos. Israel 67 mío. No logro tener trabajo y solo tengo deuda. Bien, Israel 67 mío. Es muy importante que mires el video donde estoy junto con Pamela David. En mi canal de YouTube lo vas a poder encontrar. Estamos por Instagram. Ahí estoy dando tips de cómo encontrar trabajo. Pero es muy importante entender esto. Vos querés tener trabajo, no querés ser empleado. Cuando pasa mucho tiempo en donde no estamos encontrando trabajo, es muy importante que hagamos algo independiente. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier cosa que no involucre que vos tengas que gastar dinero para hacerlo. Entonces acá están muy buenas las propuestas que tienen que ver vender por catálogo, vender cosas así. Automáticamente tu mente te va a decir, no me gusta vender, no quiero, no esto. Y eso es para mantenerte en el mismo estado, llenarte de deudas y demás. Entonces no importa qué, pero algo tenés que vender, que dependa solo de vos, no de la llamada del empleador, porque si no vas a estar en esa espera y necesitamos cortar con ese vehículo para que ya empieces a acomodarte. Entonces no importa si haces tortas, budines y las vendés, no importa que te compre uno, que te compren dos, que te compren tres, pero ya te estás accionando en generar más dinero. El tema es el estado de espera. Eso es lo primordial que tenemos que romper, el estado de esperar. No importa qué hagas, lo importante es que entiendas que tu mente va a salir al cruce a decirte que te estás desvalorizando con eso. Pero yo no estudié para hacer torta. Ese es el ego que lo único que hace es alimentar el mismo patrón donde está habituado. Si hace 3 meses que estás sin trabajo, imagínate, ya eso es el hábitat de nuestro yo. De ese yo que lo único que quiere es repetir ese mismo patrón que te va a llevar a llenarte de deudas, a deprimirte y a frustrarte. Y encima vas a empezar a emanar esa energía de angustia y cuando van a hacerte las entrevistas la vas a emanar y el otro no le va a gustar. Entonces tampoco, aunque tengas un buen currículum, te van a contratar. Entonces ya tenés que seguir ese estado haciendo algo, no importa qué. Gal Hog. ¿Qué significa tener divertículos y un pólipo de 6 centímetros en el intestino? A esta persona le van a tener que cortar 30 centímetros de intestino. El intestino delgado tiene que ver con asimilar, con digerir situaciones, ¿sí? No asimilé algo que me pasó y lo tengo que cortar. Miércoles no lo asimilamos. Y con el grueso tiene que ver con traiciones, mentiras, cosas feas. Porque tiene que ver con la mierda, con las cosas feas que nos pasaron y que no las podemos soltar. Que el pólipo es porque fue tanta la mierda que tengo que agrandar el intestino. Todo lo que son pólipos, todo lo que es crecimiento como los tumores, tiene que ver con agrandar esa zona. Entonces yo tengo que agrandar porque la mierda fue tan grande, supongamos que es el intestino grueso. Les hablo así, con esas palabras, porque tiene que ver con la vivencia. Lo que me hizo fue una mierda, o esto fue una cagada que se mandó. ¿Se entiende? Porque tiene que ver con la función de esa parte del intestino. Si fuera el intestino delgado, tiene que ver con asimilar una situación que no la puedo asimilar. Supongamos que alguien que es muy estructurado se entera que el hijo es gay y para él era imposible, si no lo puede asimilar, quizás puede afectarle el intestino. Pongo este ejemplo como uno de tantos ejemplos que tienen que ver con nuestras creencias, nuestros juicios y nuestras estructuras. Y a veces la vida, la familia, los hijos vienen a voltear el tablero y decir, vas a tener que romper las estructuras,
porque no nos podemos agarrar a nuestras creencias, porque las creencias parten en base a diferencias. Esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo. Y nos perdemos la belleza de la naturaleza y de las infinidades de versiones que hay en todos los sentidos. El tema es que tenemos predilectos, o sea, nos gustan ciertas cosas, pero nos gustan en base a nuestras creencias y juicios. Nos gustan porque otro nos dijo que eso era mejor que lo otro. Y a veces, al gustarnos esto, como que lo defendemos. Nos ponemos a la defensiva y sentimos que si no lo defendemos, el otro nos puede vender algo que no nos va a gustar. Cuando uno puede optar por esto me gusta, esto es lo que yo elijo, vos elegís otra cosa, no está bien, puede no gustarme a mí, pero no tengo nada en contra de eso. O sea, aceptar la diversidad es fundamental en todos los aspectos de todas las cosas. Hola, muchos holas. Uy. Rosy Rolmaza. Hola Nati, ¿cómo se toma fuerzas después de haber perdido a un bebé tan deseado y esperado? Otra vez. Bien. Los duelos, la muerte. La muerte es la otra cara de la vida, porque vamos todos para ahí. Es un viaje que todos vamos a hacer. Y cuando el otro se adelanta a ese viaje, sentimos un gran vacío, porque otra vez físicamente no lo vamos a tener. Ya no vamos a tener su voz, su abrazo, su olor. Y frente a esa pérdida entramos en un estrés. Cada uno lo vive distinto. Algunos se deprimen, otros lo niegan. No importa el cómo lo vivimos. El tema es qué hacemos frente a eso. Cuando alguien pierde a un hijo, no importa en qué etapa, si fue a las semanas de gestación, si fue pariéndolo, si fue a los 2 años, si fue a los 3, si tiene 20 años, si tiene 50, si tiene 70 y se muere y vos seguís viva y sos la madre, lo vas a vivir igual. Esto es importante. La pérdida de un hijo es la pérdida de una parte tuya. Porque vos creaste a ese ser. Por ende, una parte tuya se muere. O sea, no sentir nada sería ilógico. Porque sería como si te cortaran un brazo y no sintieras nada frente a esa pérdida. O sea, ese vacío lo vas a sentir. Y frente a toda pérdida vamos a sentir un vacío, porque esa persona no está más. O sea, el vacío ese va a quedar. No lo va a llenar nada ni nadie. No es que yo tengo otro hijo y ya está. No, porque ese agujerito, ese vacío, solo lo puede ocupar esa persona. Yo puedo mirar para otro lado, puedo ocuparme de otras cosas para no ver ese agujero vacío, pero el agujero está ahí. Hasta ahí va. El vacío va a estar. Finish. Está ahí. No se va a ir. Hasta ahí va. Ahora, ¿qué pasa? No soporto el vacío. Entonces lo voy a intentar de llenar. Una de las opciones que hacemos instantáneamente es mirar el agujero y decir, ya no está. Se fue, el agujero está vacío y lloro frente a observar eso, pero no puedo cambiar nada, no lo puedo llenar, no puedo hacer nada. Supongamos que hago un duelo, bueno, le entierro una piedrita en ese agujero vacío, sigue estando vacío, o sea, no puedo poner nada, eso me frustra, me enoja. Entonces empiezo con la parte del enojo, pero ¿por qué? Nadie me lo va a volver a traer. Hasta ahí va. Todo eso es normal en base a nuestro dolor y no se va a ir. Por eso hay que expresarlo. Ahora, frente a mi experiencia, que esto no está en ningún libro, y lo sé por experiencia, porque toda mi vida estuve enterrando gente, ¿sí? Básicamente, mucha y desde muy pequeña. Entonces, sé cuando hablo de esto. ¿Cuál es la solución frente a ese vacío? Entender por qué el vacío está ahí. Entender el sentido de esa muerte. Eso no va a llenar el agujero. Pero uno va a ver el agujero y va a entender el agujero ese. Y al entenderlo, empezamos a entender el sentido que tiene que se haya ido. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué de esa manera? Eso no va a justificar el por qué se fue. Eso no va a tapar el dolor que siento.
pero sí me va a dar luz frente a tanta oscuridad. Entender por qué. Porque es esa la pregunta que abre el vacío y que yo voy a intentar llenar por cualquier otro medio. ¿Por qué se fue? ¿Por qué así? ¿Por qué tenía que ser de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, frente a eso, no me enojo. Y me permito enojarme. Porque estoy expresando lo que siento frente a esa pérdida que es irreparable. El otro ya no está. ¿Ya está? Y empiezo el camino a preguntarme el por qué. Cuando es la muerte de un hijo pequeño o un bebé que no nació, es porque no tenía que nacer. ¿Y por qué no tenía que nacer si yo lo quería? Si él eligió, escucha bien, él eligió venir. Entró, creció y antes de terminar ese crecimiento dijo, no quiero. Yo tenía que vivir una experiencia y la viví intrauterina, la viví adentro. Lo que tenía que hacer en esta experiencia terrenal, ya la viví. Ya la experimenté. Yo quería probar hasta ahí. Y eso es suficiente. Ahora me quiero volver. Ahora quiero volver a ese estado anterior a ese, que tiene que ver con el alma, el espíritu, la energía. Y desaparece. Y deja el envase. La madre sufre. Yo quería ese bebé, era deseado. Y esa alma, ese bebé, ¿qué le dice a la madre? Mamá, vos deseabas gestarme y te di la posibilidad enorme de gestarme, de hacerme crecer. No te pongas mal, pero lo que yo quería ya lo viví, ya lo experimenté. Ahora me tengo que ir, porque decido irme, porque hay algo que el alma decide experimentar y decide por sí misma. Está más allá de nosotros. Decide que ese sea su final, de esa manera y no de otra. Y decide así porque quizás era mejor. Porque uno no sabe lo que hubiese pasado. Quizás ese ser sabía que tenía que morir a una temprana edad. Y su misión era esa. Su aprendizaje era ese. Y el de la madre, el aprendizaje de soltar. Entonces tenemos que entender cuál es el sentido. Generalmente es me arrepiento de venir y me vuelvo, porque no se generó el parir a ese ser. Me arrepiento, quizás por miedo o porque ya logré mi cometido. Frente a estas palabras que yo te digo, vos tenés que ver qué es lo que sentís, porque ese bebé estaba ahí adentro. Y cuando vos encontrás ese sentido, porque sigue estando la energía ahí. Cuando vos empezás a decir, hijo, vos te fuiste porque ya tenías tu misión, vos vas a sentir adentro tuyo, desde acá, que la emoción viene, como si te gritara. Y vas a sentir si es así o no es así. Y seguís preguntando hasta que esa sensación emerge de adentro de ti y sentís que esa es la respuesta. Porque ¿cómo hace el alma para contestar? O sea, vayamos a la otra hipótesis, ¿no? Yo quiero saber por qué se murió. Porque es lo único que me va a dar lógica a mi mente y que deje de mirar el agujero o mirar ese vacío que nunca voy a poder llenar y que me duele y me hace sentir culpable y me hace sentir mal. Entonces lo único que me va a hacer observar el vacío desde otro lugar es tener una respuesta frente al por qué. ¿Por qué de esta manera? Es como si pudiéramos hablar con Dios. Entonces, ¿cómo alguien va a saber cuál es esa respuesta? Entonces la respuesta está en el origen. ¿Cuál es el origen de ese ser? Está aquí. Entonces la respuesta está ahí. Entonces una mujer que pierde un bebé cuando está en plena gestación sabe que hay una conexión entre su abdomen, su útero y ese ser, aunque se haya ido, porque estuvo ahí.
Entonces uno pregunta y va a sentir. Y no se preocupen, porque cuando es, les puedo asegurar que no hay dudas. Y no es alguien que te dice de afuera lo que es, el por qué, y que lo analiza, porque es de adentro hacia afuera. Te lo va a hacer saber y te va a movilizar adentro. Y eso te va a dar paz, porque la paz y la verdad van de la mano, da esa sensación. Y no es una paz de, es un alivio al que la pregunta encontró su respuesta. Y no es que yo quise pegar la respuesta. ¿Se entiende? Con las personas mayores, más grandes, nació, creció, qué sé yo, y le pasa algo. Lo mismo, pero ¿cómo hago? Supongamos que fue un amigo, supongamos que fue un padre. Hay una conexión. No importa, pero es a través del cuerpo. Pero no va a ser desde acá, acá. Va a ser desde afuera hacia adentro. Como si viniera un gran viento. Por eso se dice que, ¡ay! Un chucho de frío. Pasó un alma. Porque te toca desde afuera. Te toca desde afuera esa energía. ¿Por qué? Porque cuando uno muere, se expande. Por eso decimos que nos difuminamos. Por eso se le dice difunto. Se difunde mi energía, se difunde lo que soy. Vuelvo a mi estado natural, que es la existencia en sí misma. Me difundo. Y ahora estoy en todos lados. Cada partícula de lo que yo soy. Y no como un ser independiente de identidad, porque este es el personaje que decidí ahora encarnar. Y no estamos hablando de encarnación, estamos hablando de que mi energía decidió una forma, una identidad. Pero yo no soy eso. Yo soy todo. Yo soy la fuente, pero no tengo conciencia de eso. La tendré cuando cambie de forma y me funda con la conciencia. Pues ya no tengo preguntas, ya no tengo respuestas, porque no necesito ni preguntas ni respuestas, porque las estoy vivenciando, experimentando. Entonces no hay nada, hay vacío. Como dice la ciencia, todo es vacío, pero porque soy parte de ese mismo vacío. Entonces ya no existo. No existo porque soy vacío, pero a su vez existo en todo. Entonces, frente a ese entendimiento, tenemos que entender que los muertos se comunican. Porque el muerto no está muerto, está en un vacío, en un agujero. El tema es que entendemos por vacío que deja de existir. Deja de existir como un personaje, pero es una energía. Por eso, los mediums, por eso hay una terapia de comunicación con muertos, donde vos escuchas voces también. Bueno, hay muchísimas informaciones. Vos podés comunicarte con esos, pero guarda. No es que algo te va a hablar, aunque puede hablarte, porque a veces hay gente que lo escucha. No entres ahí. Es decir, no importa el qué, pero te lo va a hacer saber de la mejor manera. El tema es, ¿cómo sé que es esa la respuesta? Porque lo sentís con toda tu conciencia. Es como si la pregunta y la respuesta encajara. ¡Tac! Es como cuando terminaste de hacer algo, cuando concretaste finalizar algo y dices, ¡ay, ya está! ¿Cómo sabes que ya está? Porque lo sabés. Porque lo experimentás. Porque está más allá de un entendimiento. No sé si me fui por las ramas. Creo que expliqué bastante bien. Cloud. Hola Nati, siempre tenés una palabra justa que me ayuda a evolucionar. Pregunta, ¿qué significa miomas uterinos? Y quistes, enorme dentro de otro quiste, en ovario izquierdo. El ovario izquierdo generalmente tiene que ver con los hijos, si sos diestra, si no es al revés, y el derecho con la pareja. Pero miomas uterinos es tener ocupada la casita, tener ocupado el lugar de los hijos, ¿no? Entonces capaz que hay una necesidad de proteger a los hijos, de tenerlos adentro, o quizás es un tema con el hombre de hacer como un impedimento para rechazar al macho o sentirte no elegida por él. Hay que ver cada historia. Mariel Karina Díaz, saludos desde el Chaco, calculo que es. Estás radiante, Nati, radias mucha luz, gracias, diosa Grace. Psoriasis,
Ponte guapa, Mac. Menos inglés tengo, che. Psoriasis. Psoriasis es separación, porque todo lo que es piel es contacto. Es relación con las cosas o con los otros. Entonces, todo problema con la piel tiene que ver o con un contacto impuesto, algo que no me gusta y me lo imponen, como un abuso, por ejemplo, un contacto impuesto, o una situación de separación. Ya no estoy con una persona, ya no estoy en una situación que me generó un estrés, me separé, por ejemplo. O también es un tema de me falta contacto, me falta caricia, me falta amor, me falta... Entonces, ¿qué es la psoriasis? Generalmente son dos separaciones muy cerca, 2 muertes o qué sé yo, cerré el negocio y encima me separé del marido. Hay que ver cada historia, ¿no? Hola Nati, hace 2 años que no menstruo. Patricia Cativa, 71. Hola Nati, hace 2 años que no menstruo. Cada 3 meses. Recuerdo que en broma cuando era joven decía que con la menopausia precoz me decía que estoy con menopausia precoz, me programé. Y otra, tomé muchas pastillas del día después. Bien, Patri. No hay que decir las cosas en broma. Yo siempre les digo el poder de la palabra. ¿Pero por qué les digo tanto el poder de la palabra? Porque es la manera que tenemos de expresar lo que nos pasa adentro. Y como yo expreso a través de la palabra lo que me pasa adentro, lo que veo, lo que observo a través de mis sentidos, automáticamente eso da un sentido a la inversa. Yo expreso lo que me pasa, pero a su vez expreso lo que me va a pasar en el siguiente instante. Entonces hago como un círculo vicioso de programarme y reprogramarme, programarme y reprogramarme. Toma conciencia de lo que sucedió, perdonate y hablale a tus ovarios, a tu útero para que vuelva a estar en sintonía. Una de las cosas que te puedo llegar a recomendar es que tomes muchos frutos rojos, maca, pero por sobre todo que elimines las harinas, o sea, que hagas como una dieta de limpieza, pero para vaciarte, ¿no? Y dejar un poco del vacío y hablarle a tus órganos sexuales y decirles que los amas, que amas la menstruación, que amas tus ciclos como mujer, porque esa sangre es la sangre del cálix, o sea, la menstruación es sagrada, pero nos hicieron odiarla. Fíjense que las toallitas, los algodones en la antigüedad siempre es para tapar esa zona, ¿no? Y nunca respira esa zona. Y en la antigüedad las mujeres andaban con faldas y esa sangre se daba a la tierra porque era una manera de nutrir, porque esa sangre es sangre que no se fecundó, entonces es sangre que tiene tantos nutrientes, tanta energía. Y muchas mujeres que siguen estos ciclos lo que hacen es dar su sangre menstrual a la tierra para poder conectarnos con la madre tierra y poder dar esos nutrientes y que no se desperdician. Pero bueno, tiene que ver con ese cáliz, ¿no? Esa sangre que es sin lastimar a nadie, sino es sangre creadora. Entonces se utiliza mucho para rituales, pero una de las cosas que se utiliza es para conectar con nuestra propia naturaleza, con entender que somos sagradas, que dentro de nuestro cuerpo se puede gestar una vida, que somos creadoras, que hacemos crecer la familia gracias a eso, que somos como un gran árbol que da frutos, 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 frutos. Entonces la naturaleza y las mujeres están muy, muy conectadas con lo que tiene que ver con el crecimiento, con el florecer y con la tierra en sí misma. Por eso Gaia es un nombre femenino y no masculino. Es la tierra, no es el tierra, es la. Porque la mujer es fecundada por el hombre y ella hace crecer todo. Pero así con lo bueno y con lo malo, porque nos ponen una semilla que no está buena y la hacemos crecer igual. Hacemos una cosa así, algo así. Falta que vengan los hombres y nos digan: te dije esto y lo hiciste así. Te dije, estás más gorda, hiciste algo así. Porque hacemos crecer cualquier semilla. Porque somos fértiles. Y eso no es por la menstruación. Somos fértiles. El tema es que nuestras semillas son nuestros pensamientos.
Y nuestros frutos es todo eso que estamos sembrando o que otros siembran en nosotros sin que nos demos cuenta. Somos canales, literalmente, por biología. La parte de la hembra es un canal. El hombre también es un canal, pero es distinto la manera que tiene de conectarse con la naturaleza. El hombre conecta a través de otros aspectos. Su propio cerebro es completamente distinto en el sentido del lenguaje, de la manera de interpretar, la parte pensante. Pero bueno, son cosas que son un poco más extensas y no los quiero aburrir con tantos temas. Alison Martínez CH. Buen día, Nati. ¿Cómo liberarse de juicios legales? Tengo una inquilina amorosa y perdió los juicios. Bueno, primero consulte a su abogado, por favor, esto es primordial. Segundo es para qué vivo esa situación. ¿Para qué me pasa eso? Tenés que preguntarte el para qué. O sea, porque tu tema tiene que ver con que no te pagan porque tenés una inquilina amorosa, pero vos le pones los límites a eso. Hola Nati, ¿qué significa presión alta? Dice Sanla Breus 1881. Presión alta es que te presionás. Y presión alta es porque estás dando más de lo que das. O sea, te estás exigiendo. Es una sobreexigencia, quizás de algo externo o vos que te sobreexigís. Baja un cambio. La vida es lo más importante. Viv Pola, tengo angustia, traté de entender de dónde viene, pero no encuentro la causa. La angustia es una emoción. Yo no tengo que entender de dónde me viene la emoción. Yo tengo que enfocarme en la emoción que quiero sentir. ¿Cómo te querés sentir? Y cuando te enfoques en esa emoción y empieces a accionar para conectar con esa emoción, ahí vas a poder ver el origen de la angustia. Mírate mi video de gimnasia emocional. ¿Qué significa dolor en el hombro? Y que le damos el hombro al otro, que tiene que ver con desvalorización, con no tener apoyo, o darle el apoyo a los demás y que no te lo den a vos. Ali Rey. Hola Nati, yo estoy entendiendo todo lo que me pasa, pero no puedo accionar, no puedo mover el trasero, me siento muy desganada. Bien, lo importante que entiendas es que sin acción no hay entendimiento, hay conocimiento. Cuando acciono entiendo, porque estoy tendiendo esa red que me va a llevar a un nuevo fruto, a concretar otro resultado. Pero mientras yo no accione, simplemente me quedé en la información, en el conocimiento y no lo pasé a entendimiento. Y las emociones son producto de tu pasado, que lo único que hacen es alimentar ese patrón del pasado que te lleva a repetir ese mismo estado. En el mismo accionar y en el mismo lugar, tengas o no tengas ganas, vas a obtener el mismo resultado. Entonces, sin ganas, lo hago igual. Sin ganas, me dirijo innegociablemente hacia donde quiero. Natalia Mirta González. Hola Nati, hace 10 días que me hice bolsa el cuarto dedo del pie derecho. No me quebré, pero me duele y me hincha. Gracias. Bueno, fíjate que es con el pie. ¿Hacia dónde ibas cuando te pasó eso? Y fíjate que dijiste, me hice bolsa. Me hice bolsa. Usaste una expresión, una metáfora en este caso, ¿no? Me hice bolsa, el cuarto. Fíjate que le hablamos cuarto habitación también. Y el pie habla de dirección, habla de una postura, habla de un sostén también. Pregúntate qué estás metiendo en una bolsa o a qué se refiere la expresión me hice bolsa, me hice, porque no es que te lo hicieron, me lo hice sola. ¿Hacia dónde ibas? ¿O hacia qué dirección querías ir?
O pensando en qué te pasa ese accidente. Todo accidente es culpa, recuerden eso. Suya Ispa, quiero ver el video de vaciarme, ¿cómo lo encuentro en YouTube? Hay montones de videos donde hablo de vaciarnos. Pero no tenés que encontrar el vacío, tenés que practicar el vacío. Aprender a decir que no, poner los límites. Pizzería Domínico. Hola Nati, tengo un miedo con el reducir un cuerpo en el cementerio, sobre generar un vacío, porque me pasó con mi mamá que ella realizó una reducción de su mamá en el cementerio y a los pocos meses ella falleció. No pasa nada, o sea, son creencias. Si ella falleció, otra vez lo mismo. ¿Por qué? Volví a mirarte este video porque después lo voy a subir a mi canal de YouTube. ¿Por qué murió? ¿Cuál es el sentido? Preguntarte para obtener esa respuesta y poder conectar con esa respuesta. Vicky Martinelli. Hola Nati, ya concreté una meta. Alquimia es mi manera de vivir. Gracias por ser alquimista que nos abre la puerta. Gracias a ti, Vicky. ¿Cómo me saco el miedo? El miedo es lo que va a estar ahí siempre. No hay que sacarlo. Porque el miedo nos dice cuándo viene algo nuevo o cuáles son nuestros límites mentales. Entonces tienen que estar ahí para que podamos atravesar nuestro pasado y vaciarnos de ese pasado. ¿Sí? Bueno, vamos a ir cerrando. Contesté bastantes preguntitas. Tienen que entender que el camino a vaciarse implica aprender a poner límites. ¿Y a quién le tengo que poner límite? A mí misma. Límites a mí misma, porque sigo teniendo las mismas conductas que me llegan a los mismos resultados. Tengo que cuestionarme por qué me siento como me siento, por qué obtengo los resultados que tengo. Y ahí empieza ese camino interior hacia conocernos a nosotros mismos. Porque el camino interior es conocerse a uno mismo. ¿Y cómo hago para conocerme a mí misma? Tengo que yo emprender el camino. Nadie desde afuera va a poder hacer el camino por mí. Sí me puede ayudar a que yo haga ese camino, guiarme como un guía. Pero lo que yo experimente y viva en ese camino va a ser propio. Y el aprendizaje es propio, y la experiencia es propia, y las decisiones son propias. Entonces implica querer avanzar en ese camino. Como siempre les digo, ser un alquimista tiene que ver con ponernos en primer lugar, en ser nuestros propios maestros, en vaciarnos de todas las creencias y juicios que tenemos con respecto a nosotros mismos y a lo que nos pasa en el exterior, pero no para hacernos sumisos a eso, no pasa nada y estoy en la nada, sino frente a cuestionarme qué siento frente a eso y de dónde me viene eso que siento o eso que percibo, porque tiene que ver con mis propias creencias, mis propias estructuras. La mente siempre va a tratar de dividir entre bueno, malo, lindo, feo, blanco, negro, y la división desde ese lugar, desde el juicio, desde señalar, desde nos habla de el otro, es decir, el otro que tiene una creencia, hipótesis, en base a juicios que no son reales, que son ficticios de nuestra imaginación. Porque siempre estamos haciendo críticas ajenas y no nos estamos haciendo críticas internas. El por qué a mí me pasa eso con el otro. Yo puedo reaccionar con el otro, pero yo no puedo evitar entender que el otro mueve algo en mí y que lo que digo del otro tiene que ver más conmigo que con el otro. Entonces yo tengo que aprender eso, porque si no aprendo esa lección, después aparece la herida, la lesión. Y deja en evidencia
que no estoy haciendo un camino interior de lo que me pasa, simplemente estoy reaccionando. Ahora, reaccionar es parte de la norma, uno reacciona frente a algo que le pasa, pero después yo tengo que meditar frente a eso y aprender la lección que está en eso, para hacer de eso un camino interior. Esa es la clave. De eso que me pasa, no importa si es un síntoma, si es un conflicto con alguien externo, si es ruido, no importa. Pero ¿qué hago yo frente a eso? ¿Qué expreso yo ante eso? El perro ladra. Vamos a usarlo a nuestro favor. Ladra, 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 porque hay ruido. En este caso están los del Millet alrededor. Sí, una carrera de autos. Entonces, reacciona el perro, porque le duele el sonido. Eso ya lo sabemos todos, con los cohetes. Le duele y ladra, porque piensa que ladrando va a hacer que todos frenen y dejen de correr. Pero no sucede. Pero en un momento dejan de ladrar, cuando alguien dice la respuesta, cuando alguien los escucha, cuando alguien entiende por qué lo está haciendo. Pero ¿qué hace el perro? El perro no deja de ladrar cuando ellos frenan, deja de ladrar cuando se lo escucha. Eso es lo que hicimos, y fíjense en el silencio. Escuchamos. Entonces, el arte está en escuchar. Yo reacciono, ladro. Pero si yo no escucho por qué estoy ladrando, no hay camino interior. ¿Se entiende? No es que yo voy a tratar de que él no ladre. Está genial la enseñanza. No es que yo quiero que deje de ladrar. No voy a evitar ni que el que quiera correr en Millet, corra en Millet. No, porque puede gustarme, puede no gustarme, pero no tengo problema. El perro ladra, puede molestarme, puede no molestarme. Sí, no. Pero el tema es escuchar ambos polos y no ponerme en ninguno de los polos, sino unirlos. Unirnos. Y no es casual que sea el dedo de Júpiter-Saturno, ¿no? Los dos pilares. Júpiter, que es el símbolo del rey, de Cristo, y Saturno, que es símbolo de Satán, del mal. Los dos polos. Entonces, ¿cuándo está el camino interior? Cuando unimos. Pero no unir de, ay, todo es amor y paz, vamos a unir. Sino desde el entendimiento de escuchar ambos polos. Ninguno tiene razón. Jamás hay una razón, porque la razón te la da el ego. No hay razonamiento. Hay existencia, hay experiencia. Pero frente a esa experiencia hay una lógica. ¿Cuál es esa lógica? La única, la luz, la verdadera. La propia naturaleza de los seres, tanto de nuestros como lo que nos pasa en lo externo. Ese es el camino del alquimista, el camino del medio, el camino que nadie ve, porque el ego te convence de estructuras, de metodologías, de historias, sin darte cuenta que las grandes iluminaciones siempre fueron abajo de un árbol, en la plenitud de la conciencia, en el estado interno, escuchando, percibiendo, no queriendo escapar de lo que sucede al exterior, sino entendiendo eso, porque te está hablando. Te habla el viento, te hablan las estrellas, te habla el sol, te habla la hierba, te habla la flor, te habla el perro, te habla el auto, te habla la mesa, te habla la comida, te habla todo. Pero nadie escucha. El camino de alquimia es esto, aprender a escuchar lo que vos pensás que no tiene un ser. Todo tiene un ser. Y la ciencia ya lo está descubriendo, aunque no puede percibirlo desde este plano, porque tiene que ver con un camino interior que no está polarizado, sino que está en una integración que produce la energía, que produce esa iluminación.
Ese es el camino y no se puede contar, no se puede escribir, se tiene que experimentar y eso es propio, es individual, pero no como un acto egoísta, es como un acto de belleza, es un acto de unión contigo y todo lo que te rodea, sin juicios, sin creencias, aunque haya gustos, sabores y diferencias, pero todo eso hace que todo sea tan perfecto. Y en esa perfección entendés que la imperfección es justamente ese camino que te lleva a entender que la mente, el ego, es el que divide constantemente, el que polariza y el que hace que no entiendas el para qué te pasa lo que te pasa. Espero que esta reflexión les haya servido mucho y que puedan comprender que el camino siempre es interno. Me encanta el jardín y el mate. Me encanta el fondo natural, los pájaros, los perros, todo. Te ves divina. Bueno, gracias, bellas. Mientras te veía, entró un pájaro a mi departamento. Es rarísimo, en un cuarto piso. Y aunque la ventana estaba abierta, la cortina tapada, esa abertura, qué susto. Entran porque quieren entrar. Por algo entró. Tienen que entender eso. Ay. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta que el único gran maestro es la existencia en sí misma. Es por ahí. Espero que entiendan esto. Porque nadie puede hacer callar a los perros, pero sí alguien puede escucharlos. Tienen que entender que hay mucho por aprender, pero ese aprendizaje no está en libros, no está en ningún curso, no está en ningún taller, en ningún lado. Está dentro de ustedes. Y eso implica caminar el camino. Porque el único maestro es el camino, es lo que vos vas a experimentar. Y nada es bueno o malo, pero tenemos que ver qué nos pasa ante eso. Porque ese es el camino que vinimos a hacer. Muy bueno, me cuesta mucho, pero lo entiendo. Es que para ascender va a haber una cuesta, un esfuerzo, pero no es porque haya que esforzarse, es porque implica salirnos de un estado anterior. Y eso lleva un esfuerzo, pero no porque sea un camino de esfuerzo, al contrario, es porque estoy saliéndome de un estado anterior. Y eso implica una acción que me va a llevar un esfuerzo, pero solo al principio, en el inicio. Gracias. Bueno, estoy aprendiendo mucho al escucharte. Tiene que ver con escuchar. No hay gran verdad que esa, que el escucharse. ¿Y a quién tengo que escuchar? A ti. No hay una frase correcta. Hay una escucha correcta. Y escuchar implica escuchar. Nati, me he dado cuenta que estoy adornando las paredes de mi casa con pajaritos de distintos materiales. Buenísimo. Libertad. ¿Qué significa libertad? Nati, me dan miedo los plumíferos y vivo sola. Tuve que sacarlos como pude. Temblaba entera. ¿Tiene que ver con alguna situación que viviste con algún plumífero? Plumífero. Pluma. Pluma. Pluma tienen las aves. Pluma tienen los ángeles. Los mensajes se escriben con pluma. Quizás hay un mensaje detrás de eso y como no lo estás escuchando, le tenés miedo a ese mensaje. Mi hija le tiene mucho miedo a los perros. Quizás le pasó alguna situación con algún perro. Hay que ver qué situación vivió. Pero generalmente le tenemos miedo a algo que nuestra biología nos hace acordar porque vivimos alguna situación traumática. Entonces hay que ver y revisar atrás qué pasó. ¿Cuándo vas a dar charlas por Moreno, zona oeste, Buenos Aires? En Capital Federal, en marzo comienza Alquimia y ahí seguramente va a haber talleres también para la gente que no está en Alquimia. Así que pronto va a haber info. Bien, bueno, vamos a ir cerrando este capítulo, este video.
Mi mate ya está un poquito frío. Pero me lo tomo igual porque me encanta. Me encanta a mate. Nati, tengo ganas de poner un local, un negocio y tengo la llama, pero me apago. Es que la llama hay que encenderla y después hay que alimentarla. Es como hacer un asado.